para escuchar el mensaje de parte de nuestro Dios, y damos gracias a Dios por nuestro hermano Iván. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. ¿Cómo están esta hermosa mañana? ¿Bendecidos? Le doy gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor porque permitió que estuvieran en este lugar, porque nos permitió llegar, ¿no? Sobre todo, y poder estar aquí para escuchar de su palabra, escuchar de su verdad. Mire, hermano, vamos a irnos a Primera de Timoteo, capítulo 2. Cuando lo tengas ahí, dame un fuerte amén. ¿Ya estamos ahí? Desde el versículo 8, hermanos. Algo que nos lleva, hermanos, antes de empezar con la lectura, pues lo que saben que estamos haciendo el día de hoy y que tratamos de hacer siempre en la iglesia, se le conoce como una predicación expositiva. Y como ya lo hemos explicado con anterioridad, tratamos de agarrar un texto en específico e irnos versículo o de 2, 3, dependiendo la cantidad de versículos que deseemos exponer y enseñar, amén. Pero se lleva una continuidad, todo lleva una continuidad, nada está afuera. Creo que hasta el momento ya más o menos pido a Dios que ya vayamos hilando las cosas de lo que estamos hablando en Primera de Timoteo, de lo que Pablo está trabajando con Timoteo, de cómo primero la carta a Éfesos fue dirigida a toda la iglesia, pero ahora en específico al pastor, al corazón del pastor, del ministro, hacia la congregación, extenuando la situación por la cual estaba pasando esta iglesia. Y a veces es difícil porque en ningún momento uno piensa lo interesante con la predicación expositiva es que yo no puedo decir, bueno, me voy a saltar estos versículos porque no me gustan. O vino el hermano fulanito, hoy voy a hablar de esto para que le llegue al hermano, para que le caiga en la cabeza. No, hermanos, la predicación expositiva no te deja hacer ese tipo de cosas, sino que te lleva de una manera continua en la palabra, en la exposición para poder entender. Dando este pequeño, pues, ¿cómo le puedo decir? Introducción, una de las introducciones. Quiero que vayamos al versículo, pero lo vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Amén. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Dice su palabra. Asimismo, bueno, desde el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Ahora mismo. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa ¿qué? Decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito que las mujeres enseñen ni ejerzan dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Y termino con este versículo, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora, antes de que empiecen a sacar antorchas y todo esto para quemarme la hoguera como a John Huss, hermanos, tenemos que entender primero que nada. Bueno, vamos a orar. Amén. Cierra tus ojos ahí donde están. Señor, en esta hermosa mañana, Padre, te pido de todo corazón, Señor, que pongas en nuestros corazones, Padre, corazones entendidos, mansos, Señor, que podamos tomar tu palabra, comer tu palabra, Señor, y poderla interpretar de una manera
piadosa para nuestras vidas, para ponerla en práctica, Señor, con todo corazón, con toda pasión, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, quiero introducir con una frasecita que dice: la ley no es mi senda de salvación, pero sí mi regla de conducta. ¿Alguien sabe? Ya hemos tratado esto, que la ley no es mala, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Sabemos que la ley no es mala, hermanos. La ley es buena para nosotros, porque sabemos hasta este momento que esta no es la que nos rige para la salvación, que no podemos cumplirla para salvación, que no hay nada en la ley. Bueno, no la podemos cumplir nosotros para poder alcanzar la salvación. Sin embargo, hermanos, la ley es nuestra regla de conducta personalmente y en la iglesia. Y el tema que vamos a tratar, hermanos, habla sobre la adoración en comunidad. Muchas veces no entendemos, o a veces creemos nosotros que venir a la adoración, a la iglesia, es simplemente juntarnos, escuchar un bonito mensaje. Primordialmente buscamos un mensaje que nos llegue al corazón y que nos dé fuerzas para continuar la mañana. A veces venimos a escuchar música bonita, a veces venimos a ver al predicador guapo que está enfrente, a veces, no sé, digo, mi esposa, sí, ¿verdad, hermano? Entonces, hermanos, la adoración es un conjunto de todo y por partes. Y lo bonito de podernos reunir, hermanos, doy una ilustración simplemente. En la adoración comunitaria es como cuando nos reunimos a comer en nuestra casa con nuestras familias, que nos juntamos y podemos platicar todos juntos y convivir de la comida, podemos platicar de lo que pasó, nos divertimos, se siente una comunión muy hermosa. De igual manera, cuando cada quien come por separado, cuando cada quien va a sus áreas de trabajo, cuando algunos viajan, a veces se siente un poco pesado porque no está fulanito, porque no estuvo mi papá, porque no estuvo mi mamá, porque no estuvo mi hermano en la mesa. De la misma manera, hermanos, en la iglesia. La adoración en comunidad es eso hermoso en lo cual nosotros podemos estar hoy reunidos aquí. Y podemos platicar, podemos reír, podemos aprender, podemos llegar a ser una sinergia como hermanos. Aunque a veces estamos fuera, este momento es muy hermoso. Y a veces debemos de entenderlo. Dice un hermano, Matt Merker, dice: la adoración es el propósito de la vida. Es un compromiso con Dios en los términos que Él propone, en la forma en la que solo Él hace posible las cosas. En pocas palabras, hermanos, la adoración es una manera que pone Dios desde el principio. Y si vemos Génesis del principio, la manera de la adoración la pone Jesús, la pone Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que desde el principio Dios ha puesto las reglas, las maneras, las formas, ya que no hay una palabra como tal en la Biblia que nos hable sobre la adoración. Sin embargo, está implícita la idea en toda la palabra que tenemos. Y Juan 4, del 23 al 24, lo podemos poner ahí. Quiero pues, Juan 4, del 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, ¿qué? Adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Muchas veces tenemos algo muy cerrado con la adoración. Amén.
Y muchas veces creemos que la adoración es simplemente llego, alabo con una alabanza. Yo mucho tiempo así lo pensé, hermanos, que la adoración era llego, empieza la música y empieza la música alegre y empiezo a aplaudir, pero la adoración para mí antes era simplemente de 2 a 3 canciones lentas que me hacían sentir algo por dentro, que me hacían sentir de una manera que yo sentía que mi corazón se remordía para a veces hasta llorar. Y creemos que la adoración son simplemente esas 2 o 3 canciones que se dan dentro de la alabanza y derrochamos nuestra alma y en ese momento todos somos una sola iglesia. En ese instante todos cantan a una voz y se acaban esas 2 o 3 canciones y creemos que ya se acabó la adoración. Pero la adoración es un todo, es una idea implícita en toda la palabra. Desde una alabanza, una doxología, hasta nuestros actos, hasta la forma de hacer iglesia. Quiero que vayamos ahora sí al versículo 8. Quiero pues, dice su palabra, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vemos desde este punto, hermanos, que Pablo ya empieza a dar las indicaciones a Timoteo sobre el orden de la iglesia. Hermanos, la obediencia también es una adoración. A ver, quiero que repitan conmigo. La obediencia también es una adoración. Y tenemos que aprender a ser obedientes. Hace unos días le decía a mi esposa, amor, le decía yo, ¿qué quieres que nuestros hijos hagan? ¿Que nos obedezcan o que nos honren? Ya no, pues, que nos honren. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que los hijos deben de honrar al padre y a la madre, ¿verdad? ¿Alguien se ha puesto a pensar qué es honrar? ¿Nunca han pensado qué es honrar? El honrar, hermanos, es como David. ¿Por qué creen que David tenía el corazón conforme a Dios? Porque él propuso en su corazón el levantar templo para Dios cuando Dios jamás le dijo que levantara un templo. Eso es honrar, hermanos. No es que veía que, es que David danzaba y David brincaba y David alababa y David se despojaba de su corona y eso es adoración. No. La adoración por la cual David llegó a ser conforme al corazón de Dios es porque plació en su corazón hacerle un templo a Dios cuando Dios jamás le dijo que tenía que hacer un templo. De la misma manera, la obediencia en la adoración es llegar a ese punto de la honra a Dios, el hacer las cosas de nuestro corazón sin necesidad que Dios nos lo pida. Sin necesidad de decirle a mi hijo, hijo, no corras, hijo, no brinques, hijo, no grites, hijo, no pelees, hijo, pórtate bien, sino que mi hijo lo haga sin necesidad de que yo se lo diga. Hijo, ven a la iglesia. Hijo, lee la Biblia. Hijo, ora. Hijo, ayuna. Hijo, búscame. Hijo. Y Dios aquí está siendo implícito en la necesidad de la iglesia, Pablo a Timoteo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Que los hombres son aquellos que llevan, ojo lo que voy a decir, los hombres son los que llevan el punto litúrgico dentro de la iglesia. La voz que se escucha en la oración debe de ser del hombre. La voz que se debe escuchar en la predicación es del hombre. La voz que se debe de escuchar en el liderazgo
es del hombre. Créanme, hermanos, yo vengo de una iglesia donde nunca enseñaron esto. Yo lo había escuchado por algunas partes, yo lo había escuchado en algunas iglesias, veo que en esas iglesias lo llevan a cabo, pero jamás había entendido el trasfondo de la necesidad del orden litúrgico dentro de la iglesia, de la forma de la adoración dentro de la iglesia. Y Pablo empieza diciendo que los hombres son los que deben de tener, y cuando hablan esa palabra hombres, no está hablando en un punto de hombres y mujeres o la humanidad, está hablando de el varón. El varón. Entonces, si ya empieza ya una asimilación de Pablo hacia Timoteo para la necesidad de la iglesia. Yo le he puesto en el versículo 9 la importancia del espíritu antes que lo superficial. Entonces vemos en primera instancia que Pablo está recalcando que los hombres, pero cuando dice manos santas, eso lo vimos en la predicación pasada, no cualquier hombre puede levantarse a orar, ni cualquier hombre puede levantarse a predicar, ni cualquier hombre puede imponer sus manos, sino está diciendo manos santas, aquellos hombres piadosos, con vidas justas. Y ahora sí, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos, ni que anden con moños en la cabeza. No es cierto, hermano. No es cierto, hermanos, no es cierto. Nada de con qué, dice el pastor. Hermanos, tampoco, porque caeríamos en un dogma, ¿no? En una mala enseñanza, que lamentablemente hoy en día sí se hace eso. Hay iglesias que transgreden este versículo, llegando a crear dogmas, creyendo que ese es el punto necesario para nuestra santificación. Mujeres, traigan su velo, mujeres, faldas de aquí hasta los tobillos, caballeros, si no traen corbata, no predicas. Esa es una mala enseñanza, desde ahorita se los digo. Pero sí está hablando aquí Pablo del orden litúrgico de la iglesia. Y cuando empieza dice, asimismo, o de la misma manera que el hombre tiene que ser el que lleve el proceso litúrgico dentro de la iglesia, la adoración dentro de la iglesia, asimismo las mujeres tienen que comportarse de una manera con pudor. Tienen que vestirse con una manera modesta, de una manera decorosa. Fíjense, Pablo empieza tratando lo superficial de la mujer, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Ahora, ¿alguien sabe qué es liturgia? Ya él ha dicho 3 veces y a nadie he visto con cara de no entiendo qué es una liturgia. Ajá, la liturgia es el orden y la forma en que se lleva a cabo la ceremonia del culto o de la adoración. Entonces el hombre es el que debe de llevar, el varón. Voy a decir el varón para no confundirnos como hombre todos, porque ese es el conflicto que muchas veces tienen unos. Cuando dice hombres, piensan que la traducción es la humanidad. Y no, está hablando de el varón en la iglesia. Porque recuerden que esta carta iba ¿a quién? Al ministro y pastor Timoteo en la iglesia. ¿Dónde? En Éfeso. Entonces dice, las mujeres asimismo, de la misma manera que el hombre debe de llevar el orden de adoración en la iglesia, las mujeres deben de se deben de ataviar de ropa decorosa. ¿Qué es ataviar?
arreglarse, vestirse, decorarse de manera con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pablo estaba entrando con la cultura y el contexto dentro de la iglesia en Éfesos. Las mujeres eran muy dadas. Estaba buscando imágenes de probablemente indicios de cómo se vestían en Éfesos las mujeres. Pues se vestían como casi siempre las mayorías, ¿no? Sus cabellos, llevaban perlas, llevaban arreglos que hicieran brillar su cabello. La ropa que obviamente no era muy, ¿cómo se dice? Ligera, vamos a ponerle, pero sí llamaba mucho la atención. Entonces, ¿cómo afecta al orden de la adoración en la iglesia que una mujer venga de esta manera? Porque yo supongo que esa es la pregunta de las mujeres, ¿no? O sea, si yo me echo perfume Carolina Herrera, ¿en qué afecto? Si yo me pongo 5 esclavas en cada brazo, ¿en qué afecta? No es exactamente el sentido personal, sino en un sentido más que nada espiritual. Las mujeres deben de arreglarse de una manera decorosa. Y observamos que Pablo entra con esta situación en empezar a tocar a las mujeres por su manera de vestir, su manera de arreglarse para la iglesia. Y es que eran muy llamativas en la iglesia las mujeres en aquel entonces. Tampoco es de un extremo a otro, ¿no? No es que exijamos o digamos que las mujeres deben de venir como les comenté ahorita, ¿no? Porque me ha tocado iglesias que sí son así. No voy a decir nombres, pero sí me ha tocado. Yo creo que ustedes también han visto a iglesias donde la mujer tiene que traer, a veces, es que no quiero, a veces yo me quedo, ay Dios mío, o sea, la mujer es hermosa por naturaleza. Sí, yo lo sé que es hermosa por naturaleza. Pero a veces también es muy bonito que la mujer se arregle de cierta manera. Pero Pablo está diciendo, arréglense con una manera que, con pudor y modestia. Sin perder el glamour, podríamos decir. Eso más que nada, hermanos, porque en el orden de la iglesia en aquel entonces, en Éfesos, sí llegaba a distraer el hombre, se llegaba a distraer el hombre en la iglesia. Y la mujer que no venía arreglada también llegaba a ser una distracción para ellas. Entonces el contexto viene a caer de esta manera, en que la mujer, en la manera de arreglarse de la mujer, era lo que podía causar en el corazón de ciertas mujeres o de hombres algunos problemas que perdían el sentido de la adoración a Dios. Es mejor que la mujer se congregue, tanto dentro como fuera, reflejando un corazón santo, con pudor y modestia en su forma de vestirse. Cuando habla de pudor, se refiere a la conducta mezclada, hermanos, de moderación y humildad. O sea, en pocas palabras, mi forma de vestir hará que llame la atención de una manera inapropiada. Eso creo que es la pregunta que se podría hacer. Mi forma de vestir hará o llamará la atención de una manera inapropiada. Ahora, Pablo está extenuándole a las mujeres. Hoy en día también esto va recalcado hacia los varones. Mi manera de vestir, mi manera de venir a la iglesia llamará la atención de una manera inapropiada para distraer a otros de poner atención a la adoración a Dios. Lamentablemente podríamos decir que no, pero sí. ¿Viste esa Juanita cómo vino ahora? La falda le llegaba arriba de las rodillas. Ya te distrajo de la adoración. ¿Viste esa, no sé, Filemón? Traía una camiseta muy pegada y se le miraban los pectorales. Ya perdiste la adoración.
Ya perdiste la concentración en la adoración. No es malo que a veces queramos venir de una manera decente, con saco tal vez, con pantalón de vestir, con zapatos, con faldas moderadas, con pantalones moderados. Eso no queda de una manera en la que nosotros digamos que no se puede hacer. Sin embargo, sí hay que cuidarnos de la manera en la cual venimos a la iglesia para no ser piedra de tropiezo para otros. Y cuando habla de modestia, ya está hablando más que nada de una cordura mental. ¿Qué me refiero con esto? A el dominio propio sobre las pasiones sexuales. ¿Es mucho o es poco? Cuando está hablando de modestia sobre las mujeres, está hablando sobre lo que estoy usando es mucho o lo que estoy usando es poco. Fíjense cómo Pablo está tocando estos temas con Timoteo sobre el orden de la adoración en la iglesia. Sí, hermanos, a los que se lo están preguntando, la manera de la vestimenta sí es un punto clave sobre el orden de la adoración en la iglesia. Bueno, allá los espero afuera con antorchas. No, no es cierto. En el versículo 10, hermanos, continuando, dice, fíjense, primero les dice que tienen que vestirse con pudor y modestia, no usen peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, con pudor, viendo de qué manera me voy a vestir, si es inapropiada, con modestia, si es mucho lo que me pongo o es poco lo que me pongo. Y dice Pablo, la mujer vístase con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. A mujeres que profesan piedad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que las mujeres no piensen que su manera de vestir es su manera de adorar a Dios. No, hermanos. No porque traiga mi saco, es el saco ungido del predicador esta mañana, o la corbata, o la mujer trae la falda con el nombre de Ana Méndez en un lado y trae fuego esa falda. No, hermanos. Nuestra manera de vestirnos no demuestra nuestra vida justa. Cuando le pide a la mujer que profese piedad, Pablo está hablando de una piedad en un sentido de la devoción de la mujer, que no se demuestra con la vestimenta, sino con una vida justa. En pocas palabras, hermanos, lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que las mujeres busquen, primero que nada, el tener una vida justa delante de Dios antes de la manera en la que se ven. De igual manera, hombres, busquen primero llevar una vida justa antes de ver cómo se visten. Eso es profesar una vida de piedad. Pablo se lo está recalcando aquí a las mujeres, porque obviamente que en el contexto en el cual se estaba viviendo, la mujer en aquel entonces pues despampanaba en la iglesia. Llamaba mucho la atención. ¿Había un desorden en la iglesia en Éfeso? Sí. Primero que nada, estaban teniendo una mala enseñanza. Segundo, estaban teniendo una mala manera de llevar el culto. Dice en el versículo, sino con buenas obras, como comprende a mujeres que profesan piedad. Y aquí viene el versículo que llama la atención y que Dios es bueno. Amén. Dice el versículo en la palabra, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. La mujer aprenda en silencio con toda
sujeción. Mira, hermanos, ¿por qué Pablo estaba pidiendo que la mujer aprendiera en silencio y en toda sujeción en la iglesia? Porque como les comenté, hay un orden. Hay que ser obedientes. Hay que llegar a honrar a Dios. Y nuestra manera del orden del culto, de la adoración en comunidad, es llevar la verdadera línea sobre cómo adorar a Dios en la iglesia. Cuando Pablo estaba diciendo que aprendan en silencio y con toda sujeción, era porque las mujeres, hermanos, eran las que preguntaban más en la iglesia. Eran las que interrumpían más la predicación para aprender, para conocer, para saber. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres estaban callados en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres no estaban buscando el saber más, el conocer más. Por eso dice Pablo, la mujer que aprende en silencio con toda sujeción. Y podría escucharse un poco fuerte el cómo Pablo está siendo muy, ¿cómo decirlo? Imperativo en la palabra aprender. Pablo sí quería que las mujeres aprendieran. Pablo sí quería que la mujer conociera de la palabra. Pablo sí quería que la mujer conociera realmente cómo, quién era Dios, adorar realmente a Dios. Pero en la iglesia, hermanos, hay un orden. Y el orden era que los hombres eran los que iban a levantar manos santas, los que iban a orar, la voz que se iba a escuchar, el liderazgo que se iba a tener. Y esto no está diciendo que las mujeres no deben de orar en la iglesia, sino que tenían que hacerlo en silencio. Que el hombre realmente llevara el liderazgo dentro de la iglesia. Entonces me hace creer, me hace pensar a mí que lo que estaba pasando en Éfeso es que el hombre no estaba llevando realmente ese papel como tal. Y en este caso, hermanos, por eso Pablo le dice, las mujeres aprendan. Es una palabra en imperativo que está utilizando Pablo. Aprendan. Es necesario que las mujeres aprendan, que conozcan. Y esto era algo novedoso para los judíos y para los griegos, que la mujer también tuviera la facilidad de aprender. Recordemos que alguien que nos puso un claro ejemplo sobre el enseñarle a una mujer fue Jesús. ¿Se acuerdan de la historia de María y Marta? Cuando viene Jesús a casa de estas dos mujeres, una corre rápidamente a buscar la manera para atender a Jesús y la otra, ¿qué hace? Se sienta a aprender a los pies del maestro. Era algo novedoso para los judíos y para la cultura griega el tener que enseñarle a la mujer también, porque en aquel entonces, hermanos, las mujeres eran simplemente para un sentido, el cual tenían que criar hijos, el cual tenían que dar hijos. A veces era desvalorado el papel de la mujer. A veces los hombres tenían una mujer, se cansaban de esa mujer y agarraban otra mujer, se cansaban de esa mujer y buscaban a otra mujer, y maridos de una sola mujer. Era algo novedoso para ellos. Y vemos en Lucas 10 cómo Jesús nos pone el ejemplo de que las mujeres aprendan. Y él mismo enseñó a los pies del maestro, escuchaba María. ¿A quién le suena ese juego de palabras? Pablo decía, yo aprendí ¿a quién? ¿A los pies de quién? De Gamaliel. María aprendió a los pies de quién? De Jesús. Pero Pablo sí deja dos instrucciones.
que la mujer es necesario que aprenda, pero tiene que aprender en silencio y con toda sujeción. Cuando está hablando de silencio, Pablo está recalcando que deben de abstenerse de enseñar. La mujer no puede enseñar en la iglesia. La mujer no puede dar doctrina en la iglesia. La mujer no puede llevar un liderazgo en la iglesia. La mujer debe de abstenerse de enseñar. Tiene que guardar la calma. Y esa es una de las instrucciones que da Pablo. Y la segunda es en toda sujeción. ¿Qué quiere decir en toda sujeción, hermanos? Que se abstenga la mujer de usurpar la autoridad pastoral. Hoy en día hay muchas mujeres que toman ese cargo. Y descontextualizan 2 textos o 1 creo nomás, con tal de llevar a cabo el liderazgo pastoral en la iglesia. Y no es así. Pero es que Javier, hoy en día todo es diferente. El contexto histórico en los tiempos de Pablo era muy distinto. Hoy en día las mujeres tienen el mismo nivel que los hombres. Hoy en día las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres. Hoy en día las mujeres... vamos adelante. Sí, yo sé, no es el mismo contexto. Sin embargo, en la iglesia, Pablo deja muy en claro que el orden litúrgico y de adoración es en el hombre. Que si afuera quiere ser CEO de alguna empresa, adelante. Que si afuera quiere ser una persona por encima de los hombres en cuestiones laborales, adelante. Que afuera quieres tener más éxito que el hombre, adelante. Pero dentro de la iglesia hay que respetar el orden. Amén. Le digo que tenía días diciéndole al pastor, hablándole, brother, ¿y si lo das tú, hermano? Porque esa enseñanza es algo que debemos de entender, es algo que debemos de aprender. Así como estamos, hermanos, este versículo también va agarrado de la misma mano que 1 Corintios 14, 34 al 35. Vamos a la Biblia, por favor. Cuando estemos ahí, denme un fuerte amén. ¿Ya? 1 Corintios, bueno, ahora sí, vamos a leerlo. Dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Luego, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo le está diciendo a Corintios, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y podrán venir a nosotros muchos pensamientos de que no, es que Pablo andaba mal, o Pablo qué va a saber, o Pablo, pues todos conocemos todo lo que estaba viviendo Pablo. Todos tenemos el contexto de Pablo. Por eso vimos 1 Timoteo en el primer capítulo, todo lo que vivió Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Cómo se estaba refiriendo a Timoteo? Y ahora entramos al orden de la iglesia. Y aquí en Corintio, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Qué características vemos en este versículo, hermanos? Igual al primera de Timoteo, versículo 2, del 8, 9 en adelante. ¿Qué vemos? ¿Qué características vemos? ¿Alguien se ha dado cuenta? Y cuando habla de callen, está hablando de silencio.
Y luego utiliza la misma palabra que en Primera de Timoteo, con sujeción. Cuando habla de sujetas, está hablando de la sujeción, que no busquen el tener o llevar un liderazgo dentro de la iglesia. Vuestras mujeres callen, tengan silencio en la congregación, porque no les es permitido que hablen, sino que estén sujetas, que tengan el conocimiento de que lo que ellas saben no es para llevar una autoridad dentro de la iglesia. Y con esto lo digo, hermanos, también porque muchas veces, mujeres, podemos llegar al no querer tener un pastorado, pero cuando estamos probablemente sentadas en la silla y decir, ay, ojalá yo hubiera estado ahí enfrente predicando, yo hubiera hecho de este tema algo grandioso y mejor. Y es la misma manera, hermanos. Gocémonos en la enseñanza de nuestro Señor y de igual manera en lo privado con Dios. No anhelemos obispado, no anhelen liderazgo, sino cumplir el orden de la adoración comunitaria dentro de la iglesia. Y aquí viene un reto muy interesante, porque, a ver, ¿qué hermana me puede ayudar a leer el versículo 35 de Primera de Corintios? Un versículo, léame un versículo. Bueno, hermano Luis, léeme el versículo 35. Pregunten en casa, ¿a quiénes? Entonces aquí viene una gran responsabilidad para cada uno de los hombres. Hermanos, vamos a continuar, porque aquí les voy a dar la explicación. El hombre realmente, ¿qué es lo que estaba pasando con la iglesia en Éfesos? Las mujeres estaban teniendo pregunta tras pregunta por saber y conocer, pero el hombre no lo estaba haciendo, hermanos. Y aquí es donde cae la responsabilidad, porque el hombre debe de aprender en casa a explicar a su mujer cuando quiera conocer algo. Ahora sí, hombres, nuestro deber como hombres es estar capacitados para enseñar también a nuestras esposas. El estudiar, el buscar, el preguntar, el aprender y el poder dar una respuesta. Que si la respuesta no les gustó, la respuesta es clara y concisa en la palabra. Entonces, hermanos, no queramos, pues ya salí de la iglesia, ya me voy a mi casa y ya no voy a saber nada de la iglesia o de su palabra hasta el próximo domingo que venga. Porque no muchos vienen los miércoles. Sino que el hombre tiene que buscar, conocer, aprender. La mujer también, quiero que entiendan una cosa. ¿Cómo van a preguntar si no conocen? Fuera de la iglesia, todos tenemos ¿cómo se le puede decir? La responsabilidad de aprender fuera de la iglesia. Pero las preguntas en la iglesia se tienen que hacer las mujeres en su casa a sus maridos. Qué difícil, ¿verdad? Pero es un reto para el hombre, es un reto para la mujer. Vemos que Pablo está usando un argumento en el versículo 34. ¿Y cuál es el argumento que les da a las mujeres? Porque también así la ley, ¿qué? Lo dice. Porque así también la ley lo dice. Pablo estaba argumentando lo que está diciendo con la ley. Y de igual manera, si vamos a Primera de Timoteo, versículo 2, en el versículo 13, ¿qué dice? Porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿No está apelando a la ley también?
el argumento de los puntos que está dando Pablo a Timoteo están basados en la ley. ¿Y qué era la ley? Los primeros 5 libros del Pentateuco. Y está enfrascándose primero que nada en Génesis. Y está diciendo, porque Adán fue formado primero, después Seba. Hermanos, si hacemos una analogía, todavía le responde nuevamente a Timoteo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, te doy un argumento y te lo vuelvo a dar otra vez. Ahora bien, voy a darles un panorama de lo que está pasando. Pablo argumenta sus temas con este versículo inclinado en la ley. ¿Por qué? Porque Adán fue el primer hombre en ser creado del polvo de la tierra, ¿no? A él se le dieron ciertos trabajos en sojuzgar la tierra, poner nombre a los animales, plantas, todo lo que había en la tierra. Él era el único que tenía esa ordenanza. Ahora bien, cuando viene Eva, de cierta manera, ella toma una postura de liderazgo dentro de el Edén. Y lamentablemente toma una mala decisión. Y lamentablemente llega a ser engañada. Y lamentablemente llega a una transgresión. Pero Eva fue engañada y Adán desobedeció. Porque Adán sabía que no tenía que hacer ese tipo de cosas. Porque Adán sabía y conocía, y a Adán se le fueron dadas las instrucciones. Y cuando la mujer tomó el liderazgo, este tipo de situación pasó. Vamos a quedarnos hasta aquí, hasta el versículo 3, hermanos. En las observaciones que podemos tener, hermanos, es que el hombre lleva la autoridad dentro de la adoración en la iglesia, dentro de la adoración comunitaria. El hombre y la mujer deben de vestirse de una manera con pudor y modestia. La mujer debe profesar piedad, o sea, buscar primeramente un corazón justo, una vida justa delante de Dios antes de que su vestimenta. La mujer debe de aprender en silencio y sujeción, y no buscando usurpar un liderazgo dentro de la iglesia, y no buscar el poder enseñar dentro de una iglesia, sino aprender a seguir y ser obedientes y honrar a Dios conforme a la adoración que Él ha estipulado. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te he pedido, Padre, que nos des corazones para entender, pero también nos des una pasión para llevar a cabo tu palabra de la manera en la que tú ordenas, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Y gracias, Padre, porque tu palabra es justa, fuerte, pero buena para el corazón. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. El Iván me dijo hace rato, hermano, ¿me vas a defender afuera si me sacan antorchas? Bueno, hermano, esta es la realidad, esta es la palabra de Dios y no la podemos negar. En alguna ocasión a mí me han dicho, de hecho recientemente alguien me dijo, no podría predicar cierta cosa para que lo entienda fulanito de tal. Y yo le dije, no puedo, le dije, porque yo no voy a exponer la palabra con un énfasis para que le llegue a cierta persona. Yo voy a exponer lo que está en las escrituras y no le puedo sacar la vuelta a lo que está. Y este es el caso, hermano. No podemos sacar el texto de su contexto y esta es la realidad de las cosas. La escritura, de hecho, lo dijo Iván, nomás quiero reforzarlo, hermanos.
La mujer judía en los tiempos de Jesús no podía entrar al templo. La mujer judía llegaba solamente al atrio y nada más. Y había en el atrio, estaba dividido en dos secciones. ¿Qué es el atrio? Es el patio. Y solamente había dos secciones en el patio, que también había una reja dividiendo estas dos secciones. Y en un lugar estaba el atrio de los gentiles, aquellos que se habían convertido de ser mundanos, bueno, de ser gentiles a judíos, que se le llamaba prosélitos, pero seguía siendo el atrio de los gentiles. Y por otro lado estaba el atrio de las mujeres. Entonces, adivinen ustedes qué es lo que hacían las mujeres en el atrio. Dilo fuerte. Chismear. Porque no participaban en la adoración. Solamente estaban ahí y era el único momento en donde se veían las mujeres y era donde platicaban, ¿no? Entonces, cuando entra este concepto neotestamentario ahora con la iglesia, se les permite a la mujer, igual que al hombre, ser partícipes en la enseñanza y ser partícipes en la adoración. Pero ¿qué creen? Esa costumbre no se les había quitado. No se les había quitado. Así que, hermanas, somos privilegiados, tanto el hombre como la mujer, que podamos participar juntos en la misma adoración colectiva. Esto no se trata de machismo, se trata del orden que Dios estipuló. Amén. Entonces, Iván, me estás diciendo que ella no es la pastora, ¿va? No, ¿es quién? Es la esposa del pastor, el Avere. Muy bien, hermanos. ¿Los niños van a decir texto? Ay, también quiero mencionar algo. Las mujeres, cuando dicen que le pregunten en casa a sus maridos, ahora que las mujeres estaban yendo al templo y que estaban ahí y aprovechaban para hacer preguntas, y como estaban siendo partícipes y ya se les había subido el ego por participar, hacían preguntas para desatar el desorden dentro del culto. Preguntas de hecho, estaba pensando en eso justo cuando hizo una pregunta a mi mamá, así del mismo tipo, así eran las preguntas. O sea, vamos a generar, no lo digo porque ella lo haya hecho con una controversia, pero así eran, por lo regular, eran las preguntas para generar controversia dentro del templo. Las mujeres querían, como decimos aquí, el argüende, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, bueno, y si mi marido no sabe, pues entonces, ¿quién me va a enseñar? Y eso era exactamente lo que pasaba. Eso era exactamente lo que pasaba y por eso pone ese orden ahí Pablo en Corintios, que precisamente si tú buscas en Corintios, en ese mismo contexto, unos capítulos antes, le dice a las mujeres, a ver, si te casaste con un hombre inconverso, quédate con él. Fíjense, o sea, lo que está hablando es del contexto del orden en el culto. Hacía mucho que no predicaba después de la predicación, Iván. Ahora ya es que está bueno el tema. Muy bien. Si te linchan a ti, me linchan a mí, bro. Los niños. Muy bien, hermanos. Vamos a orar por la ofrenda. Si necesitas un sobre, ahí hay sobres. Te pueden entregar uno. Vamos a orar por la ofrenda. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Permítenos, Señor. Bueno, más bien te damos gracias, Señor, por la economía que nos brindas. Y permítenos, Padre, utilizarla de una forma adecuada. Gracias porque estás en control de la economía de cada uno de los que estamos aquí y de la congregación. En el nombre de Jesús, tu iglesia dice amén y amén. Vamos a cantar, hermanos, todos juntos y pasamos a depositar la ofrenda. Sí, ya se estaba riendo. Tanto que la estaba moviendo. De tanto que se mueve, se va. Sí.
Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré